Buenas tardes, mi nombre es Fabián Andrés Salazar Mosquera, soy estudiante de primer semestre de Derecho en la UNAD. Vamos a hablar de Marx y la lucha de las clases sociales. Esta teoría nos permite estudiar a través de la historia el comportamiento de los pueblos y los sucesos más trascendentales en la existencia y la realidad de este tipo de clases. También debemos tener en cuenta el contenido social para comprender los distintos fenómenos que ocurren. Se debe comprender científicamente la naturaleza de las clases, para así poder analizar mejor las relaciones del hombre dentro de la sociedad. Veamos cuál es el origen de la naturaleza de las clases sociales. Vamos a ver cuál es su importancia y su papel en la lucha histórica. Marx ha estudiado en profundidad las causas y la naturaleza de las divisiones de las clases sociales y su estructura, enfocada en el capitalismo. Es de ahí que ha podido llegar a las siguientes conclusiones revolucionarias. Dice que el fenómeno de las clases sociales ya era un factor conocido, pero es gracias a este que se creó la teoría científica en la cual vamos a entrar un poco en profundidad. Marx dirigió una carta a Weizsäcker el 5 de marzo de 1852 formulando los principios de esta teoría. Los principios de esta teoría son tres. El primero dice que es la división de clases, la cual está sujeta a periodos de desarrollo histórico establecidos por la producción. El segundo es la dictadura del proletariado, que conlleva la lucha de las clases entre sí. El tercero es la dictadura, la que contribuyó al fin de todas las clases. Las clases no siempre han existido. Se empezaron a crear a partir de una sociedad la cual se apoderó de los medios de producción esenciales, perjudicando a la otra parte, ¿no? De esta forma vemos que el nacimiento de estas clases va a la par de la evolución productiva y social. Debemos tener en cuenta que desde este momento empieza a aparecer la propiedad privada, la sociedad primitiva empieza a disolverse, dando paso a una economía esclavista. Como vamos a ver, la violencia ha sido el factor determinante para el sometimiento de los pueblos, los que hasta entonces eran libres, donde los jefes de las tribus en la antigüedad se adueñaban de las riquezas de los súbditos y de los prisioneros de guerra. Estos jefes fueron transformando su forma de elección poco a poco, ya no eran elegidos, como se puede decir, de una forma popular, sino que ya lo iban haciendo de forma jerárquica, ya iban dejando a sus condescendientes. Esto fue lo que fue produciendo poco a poco el dominio en la sociedad. Por otro lado, se formó la sociedad de los esclavos, prisioneros de guerra y los estratos más inferiores de la sociedad, donde el trabajo contribuía a ser, entre comillas, el excedente. Decimos que en todas las poblaciones las condiciones sociales fueron objetivas y económicas. Las clases sociales han dejado cuatro subdivisiones, puede decirse. La primera es la aparición de las fuerzas productivas y el excedente, el cual vamos a hablar ahorita más adelante, según la teoría de Marx. El segundo es la división social del trabajo. El tercero es la aparición y el cambio de producción del mercado. En el cuarto es donde la propiedad privada y la inequidad de fortuna. Aunque la aparición de clases y la duración de esta fueron distintas en las poblaciones del mundo. Al seguir los datos arqueológicos y etnográficos, se ha establecido que las clases aparecieron primero en el antiguo Egipto y Mesopotamia a finales del cuarto y principios del tercer milenio antes de Cristo. En China y la India a mediados del tercer milenio y principios del segundo antes de Cristo. En Roma y Grecia fueron a partir del siglo VIII y entre el siglo VI también antes de Cristo. Las clases sociales evolucionaron a través de la historia gracias a los cambios de producción, como ya lo hemos nombrado antes. Algunas clases desaparecieron, dando espacio a otras.
Tal es el caso de lo que eran los antiguos amos y los esclavos. Estos pasaron a ser los señores feudales y los vasallos. Después se creó la burguesía y el proletariado. Estas nuevas clases se forman gracias a los cambios en las relaciones sociales y económicas. Vamos a ver una pequeña definición de qué son las clases sociales. Decimos que las clases sociales son un grupo de personas que se diferencian gracias al lugar que ocupan tanto en la sociedad como en un sistema de producción determinado. También serían según los vínculos que las leyes determinan y consagran según su papel de desempeño en la organización social del trabajo y por el modo en que advierten la proporción de riqueza social de la cual disponen. Estas clases son grupos en los cuales un grupo puede apropiarse del trabajo del otro, bien sea a la fuerza o bien sea según la posición económica que estén ocupando. En definición de estas clases emanan 4 elementos fundamentales, de los cuales el primero dice que es el lugar ocupado por las clases en un definido sistema de producción social establecido históricamente, lo que veíamos anteriormente, que pasaron de ser nómadas a estar en asentamientos. Desde ahí empezaron prácticamente los niveles jerárquicos que después se convirtieron en clases sociales. La relación de las clases frente a los mecanismos de producción. El tercer rol de estas clases es el que juegan las clases en la organización social del trabajo. El cuarto es la forma de obtener las riquezas y la importancia que estas traen. Sabemos que no todas las clases sociales disponen de riqueza, ¿no? Entonces esa es una de las grandes luchas que tuvo, o de lo que habló Marx en su teoría. El primer componente dice que es el que nos indica cómo las clases están sujetas a sistemas definidos de producción social, mostrando los lados opuestos, lo que hablábamos anteriormente, los amos y los esclavos. En este momento es la supremacía y el sometimiento. En el segundo componente se muestran las transformaciones económicas y sociales opuestas, donde la clase dominante monopoliza y explota al obrero por medio del plus trabajo. Esta diferencia de clases hace relación con los medios de producción y están amparadas por la ley. Gracias a su poder político, ya que en las constituciones de los estados las proclaman como sagradas e inviolables, concediendo un carácter legítimo muchas veces al robo incontenido hacia los empleados, a la sobreexplotación que han sufrido o que hemos sufrido siempre las clases más vulnerables. El tercer componente se refiere a que el capitalismo en sí no es capitalista, ya que el que administra la producción industrial pasa a ser valga la redundancia, el administrador. Lo que dice que por el contrario esto se transformaría en el director de la industria, pero al ser el director de la industria pasa al mismo tiempo a ser capitalista. En todas las organizaciones económicas y sociales contrarias, las clases explotadoras mantienen el monopolio de los recursos de crecimiento, tanto intelectuales, ya hemos hablado de los económicos. Están absorbiendo poco a poco la producción y la vida política de los demás sectores. Decimos que en el cuarto componente los medios de producción determinan las clases, dado que son contrariamente proporcionales, ya que los patrones obtienen de sus empleados el excedente del producto, como hablaba Marx. Dice que al empleado se le paga estrictamente lo necesario para sobrevivir y el patrón se queda con el excedente del producto total. Eso es lo que llamamos la plusvalía, lo que sacan provecho a la plusvalía. Entre el capitalismo y la división de las clases, siempre la clase dominante va a tratar de aprovecharse de la clase obrera, de la clase trabajadora.
Es por estas obvias razones que las clases sociales siempre tratan de encubrir sus cosas por medio de las leyes o muchas veces por medio de sobornos, por medio de manipulaciones. Decimos también que la gran mayoría de los sociólogos dicen que no existen las clases sociales, las están encubriendo llamándolas grupos, ¿sí? En estos grupos están inmersos lo que son los grupos familiares, algunos grupos políticos, culturales, religiosos, raciales, inclusive criminales, técnicos, etcétera. Todos los que venimos a hacer las clases un poco más vulneradas, esos son los que los sociólogos los describen como grupos. Según Marx, la solución para la problemática de las clases es que los capitalistas sean más conscientes, y no solamente pienso que lo piensa Marx, lo pensamos la gran mayoría, ¿no? En cuanto a la remuneración económica de sus empleados. Como nos damos cuenta, hay muchísima mano de obra que está muy bien calificada, pero es muy mal remunerada. Por eso es preciso poner fin a la corrupción, el clientelismo, promover un cambio socioeconómico. Un claro ejemplo de lo que estamos hablando es lo que se vive actualmente en las ciudades, más en la ciudad en una ciudad que estamos hablando como Bogotá. En Bogotá lo que son las zonas periféricas son barrios demasiado vulnerables. A continuación vamos a ver los ingresos según el per cápita de cada clase, ¿no? Donde dice que la clase baja recibe un promedio de 420.676 pesos, donde la clase alta recibe un ingreso aproximado de 4.201.540 pesos. Esto lo hablamos por persona. Por ejemplo, una familia de 4 personas en la que dos de los miembros trabajen y sus ingresos sean aproximadamente de 1.400.000 cada uno, esto daría 2.800.000. Lo que lo dividiríamos entre las 4 personas daría un ingreso per cápita de 700.000 pesos por persona. A esto es a lo que se está refiriendo en cuanto a los índices que estamos mostrando de las clases altas y la diferencia con las clases bajas. Es por este motivo que, como vemos, la diferencia de clases está demasiado marcada, ya que con un ingreso tan bajo las personas cada día deben de tratar de subsistir como puedan, como decimos, el rebusque. A continuación vamos a mirar la diferencia de los estratos, lo que es del estrato 1 al estrato 6, donde el estrato 1 nos dice que tiene aproximadamente el 15.9%, que es el estrato bajo, a diferencia del estrato alto, que trae el 2.7% de la población. En el proceso de la estratificación cabe aclarar que se realiza dependiendo del tipo de vivienda y el lugar donde esté ubicada. Esto lo que sirve es para generar el costo de los servicios públicos. Como hemos observado ya anteriormente, tanto la clasificación de clases como de estratos, la diferencia es abismal. Dado que, como ya hemos visto, las clases altas, que son las clases gobernantes, son muchas veces las que crean las leyes y las leyes a su vez muchas veces están a favor de los empleadores. Una de las alternativas que se puede presentar para la crisis política en nuestro país, digo que sería una mayor participación de la ciudadanía, ¿no? En cuanto a la toma de decisiones. Pero cuando hablamos de ciudadanía, yo pienso que tendríamos que escuchar mucho más a los sectores más vulnerables. Esto nos ayuda a mejorar la calidad de vida de las clases más vulnerables. Muchísimas gracias.